La Facultad de Arquitectura de la Universidad de Buenos Aires se ubica frente al Río de la Plata en el límite noreste de la ciudad, rodeada de un estadio, un club y 2 vías rápidas de circulación, convirtiéndola en un sitio inaccesible peatonalmente, donde la primer vivienda se encuentra al menos a 2.200 metros de distancia. 7 líneas de colectivo y una línea de tren llegan a sus puertas. En su edificio, de 62.000 metros cuadrados, 12.000 jóvenes estudian la carrera de arquitectura. Cada año se consumen por entrega 1.200.000 litros de café y se plotean al menos 400.000 metros lineales de papel, el equivalente a 13 veces los 30 kilómetros que separan Ciudad Universitaria de La Ferrer. En La Matanza, el 20% de los niños padece desnutrición, neumonía, diarrea o gripe. La tasa de mortalidad infantil es del 35 por 1000. 12.000 personas habitan las 57 manzanas del barrio María Elena. 2 líneas de colectivo y un servicio informal de remises llega al barrio. El 70% de la construcción en el área metropolitana de Buenos Aires se realiza sin asistencia profesional. Existen 38.000 arquitectos en todo el país. ¿Llegan los profesionales que forma la universidad a los barrios más carenciados? ¿Existe en la formación universitaria la vocación de participar activamente en el mejoramiento de la problemática habitacional? En algún momento de nuestra formación nos hicimos estas preguntas y en mayo del 2008 arquitectos y estudiantes decidimos juntarnos en el taller libre de proyecto social, conformando la idea inicial del proyecto de consultorios de arquitectura de la comunidad. Estudiamos prácticas similares en otras provincias y países de la región y fuimos consolidando un grupo de 12 personas que en agosto llegamos al barrio María Elena en La Matanza para abrir nuestro espacio de trabajo de todos los sábados en la sede de amas de casa del país. Hemos logrado mucho menos de lo que queremos. El camino que recorremos junto a las organizaciones, compañeros y vecinos presenta las dificultades propias de una realidad donde las urgencias y la escasez de recursos condicionan las posibilidades de trabajar sobre cuestiones de fondo. La función que los profesionales tenemos en la sociedad se estructura en la universidad. Este camino nos está permitiendo comprender el contexto histórico, social y económico que determina las posibilidades de nuestro trabajo y aprender a diseñar principalmente los procesos necesarios para la transformación del hábitat junto al pueblo, tomando conciencia de que en su lucha está el sentido de la transformación. Nosotros no tenemos la sala que queremos, digamos, ¿cierto? Desde el punto de vista arquitectónico, o desde el punto de vista de inicio, por decirlo de alguna forma, sino que tenemos la sala que pudimos hacer, ¿no? Que pudieron los vecinos hacer. Al llegar hace 2 años te entrevistamos y nos dijiste de ir a ver una familia, la familia de Ana Quintana. Ella estaba enferma de tuberculosis y fuimos a verlo. ¿Por qué vos nos mandaste a ver eso? Claro, porque era una expresión muy directa entre la enfermedad y la habitación, digamos, ¿no es cierto?, de la vivienda. Porque era un lugar donde había carreros, basura, elementos en los cuales la gente vive para sobrevivir, porque no había lugar donde no había trabajo y se acostumbraron a trabajar así. Digamos, ¿no? El tema del hacinamiento es un problema muy importante que hace al tema no solo de la salud física, sino de la salud mental y principalmente de los niños. En estos últimos años aparecieron muchísimos
problemas con chicos muy chicos que llevaban a cabo juegos sexuales con bastante violencia, donde la única explicación posible era las cosas que los chicos veían en la habitación donde dormían, que dormían con sus hermanos más chiquitos, sus hermanos más grandes, sus padres, en algunos casos, sus hermanos mayores con sus compañeros. Una situación de hacinamiento además da la pauta para una persona que nace y se desarrolla en una situación de hacinamiento que es su lugar natural. O sea que para que esa persona comprenda que una vivienda, según su distribución, hace a la diferencia de cumplir los roles, es decir, que es muy difícil que un chico se concentre haciendo la tarea mientras que el hermanito con todo derecho quiere mirar la tele, mientras que la mamá en el mismo lugar está cocinando. En el dormitorio del fondo. Entonces vos vas al dormitorio del fondo y es parte de la misma habitación, ¿no? Donde hay una cama y una cortina, digamos, ¿no es cierto? Y ese es el dormitorio del fondo. Claro, pero es la cama y la cortina, no es que hay un espacio para que haya un roperito, eso, no, por ahí un estantecito donde tiene un poquito de ropa, la cama, ¿viste? ¿No? Los vecinos de este barrio, que hace 30 años que viven, conocen el arroyo, digamos que de una manera más o menos parecida, lo vieron ensuciarse un poco más, un poco menos. Los vecinos más viejos venían a pescar al arroyo. El que no lo vio, el deterioro, para el que el arroyo siempre fue este arroyo podrido que tenemos, entienden que este es el lugar de agua que tiene el barrio, por lo tanto acá se van a bañar, acá van a intentar pescar, aunque sea ranas que las hay. Hace poquito yo lo cruzaba por el puentecito de metal que hay ahí y los pibes estaban adentro del arroyo y con un palito jugando con los pescados. El chico era la única manera de jugar con un pescado en el agua y no hay otro agua. No hay una plaza con dos hamacas que estén sanas. Entonces es deformante del psiquismo de una persona que se naturalicen espacios abiertos que en realidad condenan a la población, además de... Esta es la tercera etapa en la construcción de vivienda que estamos haciendo. Hicimos un barrio entero del René Salamanca, donde construimos 44 viviendas. En una segunda etapa hicimos en el barrio María Elena 36 viviendas. Nosotros ponemos la vivienda en la prioridad principal: salud, educación, trabajo, vivienda. O sea que dentro de eso ocupa, ahí nosotros no diferenciamos cuál ocupa el primer lugar, el segundo, pero bueno, el Estado hay de muchas cosas que tiene que hacerse cargo. Y si nosotros ponemos a lo mejor en el orden de prioridad, hay muchísimas necesidades que superan, que están en primer lugar ante que esto. Esto no quiere decir que no sea necesario. Creo que yo les comenté de las casitas nuevas, que muchas veces no se usaban, y que se usaban de depósito. Y se utiliza la vivienda anterior, porque se está acostumbrado a eso, y la vivienda nueva se utiliza, pero no como para lo que está hecha, digamos, ¿no? A pesar de que lo que pasa es que no sé si es una cosa cómoda, porque es un palomar también, ¿no? Como decíamos, que es chiquito. Son ambientes chicos. Si uno a esa familia le pone
una casa de las habitaciones que necesita y el dinero que necesita, y no se trabaja en esas familias, la consecuencia crónica de la pobreza, la familia le va a costar mucho aprovechar bien esa casa. Lo primero que va a ser como sucede, llevarse otras familias, parientes, amigos, porque esa casa va a ser más segura, van a tener más lugar. Las habitaciones no van a ser las habitaciones de los hijos, va a ser las habitaciones de los hijos de los hermanos, de los abuelos, de los primos. Pero de ahí a que esa casa sea funcional con las necesidades de esa familia, hay que hacer un trabajo para que esa familia convierta sus carencias en necesidades, que no es directo, hay un paso ahí. A lo primero no entendía a qué venían, siempre lo preguntaba, ¿para qué vienen los arquitectos? No estamos acostumbrados a hacer plano ni nada de esas cosas que se me parezca que hacen los arquitectos. Entonces yo me parecía tan raro y decía, ¿por qué vienen? ¿Y a qué vienen? ¿Qué van a hacer? Para mí los arquitectos eran gente de que tenían que estar con la gente que tiene plata y no con nosotros los pobres. Para mí sería que colaboraría un arquitecto en preguntar cuánto material uno necesita para una vivienda, para tener una leve idea de cuánto comprar si uno tiene acceso para comprar, ¿no? Y en eso ayudaría un montón, porque entonces uno compra exactamente lo que va a usar, no de más ni de menos, ¿no? Dentro del trabajo que habíamos realizado en el María Elena, que tratar de ver el hacinamiento que había en cada una de las casas, a mí en lo personal me pareció fabuloso cuando vi cómo distribuían, cómo acomodaban cada una de las habitaciones, el comedor, la cocina, el baño. Para mí fue una experiencia nueva, porque nunca había visto una distribución así, donde podía aprovechar los espacios, inclusive con lo que ya tenían construido. Era muy poca la demolición que había que hacer y ganábamos espacio en cada uno de los lotes. Los lotes son algunos de 10 por 20, tampoco tienen mucho espacio. Nosotros en un futuro podríamos integrar el trabajo de ustedes con la necesidad que hay en cada una de las casas del barrio. Esto no solamente en el barrio María Elena, sino en general en cada uno de los barrios que tiene que ver con La Matanza. Todo se basa en la lucha, porque si no salimos, nada conseguimos. Ese consultorio de arquitectura me parece, yo lo veo como una cuestión necesaria. Es como ponerse al servicio de una comunidad que no tiene posibilidad de contratar un arquitecto, un maestro de obra, un profesional para que le asesore técnicamente en cuanto a eso. Lo veo lejos, en el sentido de que si nosotros no cambiamos la situación actual, es muy difícil que lo podamos lograr en un sentido más amplio, que no sea un espacio reducido como el nuestro. A ver, desde el gobierno se mide la pobreza por un número de dinero, ¿no? 942 pesos, 1237. Quiere decir que si uno, sin ironizar, en lugar de decir, bueno, si le damos 1238, deja de ser pobre, sin ironizar, una familia que es pobre, que no vio cumplir un horario de trabajo a su papá, que no sabe distinguir lo que es un trabajo negro de una changa, de un trabajo en blanco, que todo lo formal a lo sumo pasa por la escuela o por la comisaría. El acercamiento al barrio de la arquitectura viene porque ustedes como un grupo de arquitectos se animan a romper con eso que para nosotros es un mandato profesional, que no es de ustedes solamente,
sino de cómo funcionan los centros de formación, donde implícitamente el problema habitacional no forma parte de la preocupación del arquitecto. Forma parte de los que desde el Estado se tendrán que hacer cargo de tierra y vivienda, de obras públicas, pero no del arquitecto. Y es un error. Pillon-Rivière, otra cuestión que decía con respecto a esto, era que los profesionales eran los mejores cuadros que tenía el sistema. Claro, decía, por ejemplo, en una consulta, un médico puede hacer que el paciente se sienta una persona, se sienta en conocimiento de lo que le pasa, protagonista del problema de salud, de la salida del problema de salud, o lo puede hacer sentir lo que el sistema le dice que es. Alguien que depende de la opinión del médico, que depende de la opinión del arquitecto en este caso. Entonces, ese acto de salud, esa consulta con el arquitecto, esa consulta con el profesional que sea, se puede convertir en una situación de pares, donde la diferencia está en el conocimiento, o en una situación donde se repite el rol del sometedor y del sometido. Porque bueno, me llamó la atención el término arquitectura. Pienso que como ama de casa y como mamá, que la problemática mía era de tener tanto lugar y cómo hacer para aprovechar el lugar que tenía, con lo poco que tenía, sin generar mayores gastos, de poder solucionar mi problema. Lo que yo buscaba personalmente era ideas para distribuir en mi casa la necesidad de tener a mis hijas en un dormitorio, a los varones en otro y bueno, dentro de lo que se podía mover o modificar, tratar de hacerlo con el menos gasto posible. Bueno, si había que generar un gasto, en un futuro, poder hacerlo de acuerdo a las propuestas que ustedes me hacían. Después, lo que yo no esperaba era que me trajeran así, una carpeta tan prolijo, tan completo y con tanta variedad, ¿no? O sea que no me dijeron, vos podés poner las nenas acá y hacer esto y esto, sino que había una variedad de que yo podía elegir lo que a nosotros nos convenía, a todos. Eso me gustó. Vivíamos siempre años y años sacando, poniendo, moviendo y siempre los varones cruzados por las piezas de las nenas, que para mí la prioridad era que no haya tanto indierío, tanto villerío. Yo lo que quería era la idea, eso. Esto, era el original que yo te decía, que acá pensábamos nosotros y mi cuñado. Sí. Cómo se podía hacer, conservando lo que había y tratando de ver cómo podíamos hacer. Y después, esto es lo que me trajeron ustedes, que yo elegí,
Lo que está pintado en rosa era de las nenas, es lo de las nenas, y lo que está en celeste es de los varones. Y bueno, estos son los planos que me habían traído ustedes, esto es lo que yo me parece lo primero que vi. Esto es, a que no viene. No sé, a veces tampoco no estoy acostumbrada a que me den nada y yo, no sé, dije para las otras personas capaz no es nada estos papeles, pero para mí era mucho. Y no pensé que iba a venir así tan lindo, tan prolijito, con la carpeta, qué sé yo, y bueno, me emocioné y dije, bueno, no era para tanto, decía yo, porque digo, yo lo que quería era solucionar algo y bueno, me trajeron tantas cosas que, no sé, fue mi chiche nuevo durante un tiempo largo esto, porque hasta no ves que me tomé trabajo, lo pintaba, lo borraba, tachaba, hablábamos con ella, decíamos acá no, acá allá. Un día duermo acá, otro allá, estoy acostumbrada. Y me pareció bueno que vengan ustedes a hacer esto para que quede en un lugar definitivo como ahora.